Ley de Coulomb de la electrostática. Nos permite calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales en el espacio vacío. Decimos que son puntuales porque la dimensión de esas cargas debe ser despreciable frente a la distancia que las separa. Si tenemos aquí dos cargas, en este caso positivas, separadas una distancia r, la carga Q1 y la Q2, la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1 la vamos a llamar F1, que será alejándose de la carga Q2, puesto que, como son dos cargas del mismo signo, se repelen. Tiene esta forma: F1 es igual a una constante K por el producto de las cargas partido por la distancia que las separa al cuadrado y por el versor U sub r o vector unitario que tiene la dirección de la distancia entre las dos cargas y el sentido hacia afuera de la Q2 en la dirección de Q1, sentido Q1, como hemos dicho. Puesto que hemos puesto una F1 vector, tenemos que dar una expresión vectorial naturalmente en el segundo miembro. La constante K depende del sistema de unidades que utilicemos. Tiene también esta otra forma: 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. A epsilon sub 0 se le llama permitividad del vacío. Hemos dicho que la constante K depende del sistema de unidades que utilicemos. Si utilizamos el sistema internacional, cuyas unidades de longitud son el metro, de masa el kilogramo y de tiempo el segundo, la carga se mide en coulombios, como ya vimos anteriormente. El valor de esta constante K es igual a 9 por 10 elevado a 9. ¿En qué unidades vendrá? Pues si aquí tenemos coulombio cuadrado partido por metro cuadrado y la fuerza ha de darse en newton porque estamos en el sistema internacional, las dimensiones de K serán newton por metro cuadrado partido por coulombio al cuadrado, para que al multiplicar newton por metro cuadrado partido por coulombio al cuadrado, para que al multiplicar por coulombio al cuadrado, estoy hablando únicamente de unidades, naturalmente, partido por metro cuadrado, me dé la fuerza en newton, que es lo que tiene que aparecer aquí como expresión de la unidad de dicha fuerza en el sistema internacional. ¿Qué valor tiene epsilon sub 0? Si la K es 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por coulombio al cuadrado, pues la permitividad del vacío es igual a 8,85 por 10 elevado a menos 12, como es inversa epsilon sub 0 de K, pues las unidades de epsilon sub 0, ¿cuáles serán? Serán las inversas de las unidades de K. Luego será coulombio al cuadrado
partido por newton por metro a cuadrado, las inversas de las unidades de K. Esta expresión es útil, como ya veremos, porque simplifica en algunas ocasiones la forma que tiene el cálculo. La fuerza F2 que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2, naturalmente, por el principio de acción y reacción, tiene que ser igual y contraria a F1. Luego, F2, fuerza sobre la carga Q2, ha de ser igual a menos F1. Magnitudes vectoriales, naturalmente. Si las cargas hubieran sido, en vez de dos cargas positivas, una carga positiva y una negativa, el versor UR estaría dirigido en sentido contrario, puesto que la fuerza F1 estaría dirigida hacia Q2, en vez de en contra de Q2. Si hubieran sido dos cargas negativas, la forma sería exactamente igual. Las fuerzas serían también repulsivas. Podemos definir a partir de la ley de Coulomb otra unidad de carga, que vamos a llamar el Franklin. Vamos a borrar aquí. El Franklin abreviadamente FR, es la carga en el sistema cgesimal, estamos hablando, CGS, cuyas unidades son de longitud el centímetro, de masa el gramo masa y de tiempo el segundo. El Franklin es la carga que, situada a 1 centímetro de otro Franklin en el vacío, produce entre las dos cargas una fuerza de una dina. Entonces, una dina, si utilizamos la misma expresión, eso no cambia, sea cual sea el sistema de unidades, para la misma expresión para la ley de Coulomb, una dina será igual a una constante K por un Franklin al cuadrado, 1 por 1, un Franklin al cuadrado, partido por la distancia de 1 centímetro al cuadrado, naturalmente, porque es la distancia al cuadrado lo que hay en el denominador. ¿Cuánto debe valer la constante K? Pues tiene que valer 1. ¿Y en qué unidades tendrá que venir dada? Pues las unidades que tiene que tener la constante K, si la fuerza es una dina, o sale en dinas en el sistema CGS, pues tiene que ser unidades centímetro cuadrado por dina partido por Franklin al cuadrado. Estas son las unidades de la constante K, para que al multiplicarlas por las unidades de la expresión de la fórmula o de la ley nos dé dina al final, que es en lo que viene la fuerza. ¿Cuál es la equivalencia entre el Franklin y el coulombio? Pues se puede obtener aplicando aquí, si un Franklin en coulombios es Q coulombios, operando aquí y teniendo en cuenta que la fuerza que nos tiene que salir es una dina, y una dina es igual a 10 elevado a menos 5 newton, pues entonces, utilizando esta expresión en el sistema SI, sistema internacional, será una dina que son 10 elevado a menos 5 newton
ha de ser igual a la constante K, estamos en coulombios, y en el sistema internacional, luego la constante K será 9 por 10 elevado a 9 por las unidades que le corresponden, naturalmente, que ya sabemos que son metro cuadrado, newton, coulombio cuadrado, esta es la K, por, si un Franklin son Q coulombios, pues aquí aparecerá Q cuadrado, coulombio cuadrado, al sustituir ahí. Naturalmente estamos operando con módulos, puesto que estamos tratando de calcular un valor. Aquí la U sub R no la introducimos. ¿Y cuál es la distancia en metros porque estamos en el sistema SI? Pues 10 elevado a menos 2 metros, pero como está al cuadrado, pues será 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Entonces, si despejamos de aquí la Q, naturalmente todo esto, metro cuadrado, coulombio cuadrado, nos queda en newton, como tiene que salir, pues queda que la Q es igual a 3,33 por 10 elevado a menos 10. Luego un Franklin es igual a 3,33 por 10 elevado a menos 10 coulombios. ¿Qué otras expresiones podemos darle a la ley de Coulomb? Pues dependiendo del sistema que utilicemos para referir la carga Q1 y la Q2 en el espacio, salen alguna expresión más que es útil, como son las que vamos a dar ahora. Si referimos la carga Q1 respecto de la Q2 por el vector R de posición, R referido a la Q2, pues entonces resulta que U sub R, el vector unitario U sub R, ¿a quién será igual? Será igual al vector R partido por el módulo de R, puesto que es un vector unitario, que vamos a llamar así simplemente R, sin la barra arriba. Luego entonces, sustituyendo aquí, me queda que la expresión de la fuerza F1 es igual a K por Q1 por Q2 partido por R, por la R del denominador será R cubo, y aquí R vector. Esa será la expresión cuando utilicemos el vector R de posición de la carga Q1 respecto de la carga Q2. Y si utilizamos un origen para referir la posición de la carga Q2 y la Q1 con los vectores de posición R2 y R1, pues entonces resulta que el vector R es igual a la diferencia de vectores R1 menos R2. Luego entonces el módulo de R es igual al módulo de R1 menos R2, que hemos llamado R simplemente. Sustituyendo aquí me queda esta otra forma, que también es útil, F1 igual a K por Q1 por Q2 partido por módulo al cubo, R1 menos R2 al cubo por el vector R, que es R1 menos R2. Así que dependiendo del sistema que utilicemos para referir las cargas, utilizaremos
una expresión u otra de la ley de Coulomb.